Ya, a ver, ya tenemos dos personas, tres personas. Antes de empezar, ¿alguna duda o consulta? Les menciono de manera previa que eh, tenía pensado hacer la evaluación integradora, este examen extraño que ahora vamos a hacer, si es para los que lo necesitan, depende de su nota, el miércoles próximo, pero el miércoles próximo ya había una evaluación integradora de otro curso de tercer año, por lo tanto lo corrí para el jueves. Así que si es que alguno de ustedes fuera a necesitar examen, que espero que nadie, entonces sería el jueves. Entonces, si no hay alguna consulta previa, vamos a empezar con la última clase, el último tópico, el que veremos este semestre. Bueno, en realidad son los últimos dos tópicos. Ustedes saben, el detalle lo pueden ver en los videos linkeados en YouTube, que yo mismo les grabé y les dejé disponibles desde el comienzo. Por lo que he visto, hartos han ido a visitarlos porque tengo hartas visitas en esos videos ahora último. A ver, la clase anterior nosotros vimos que podíamos programar en Turing y por lo tanto en cualquier cosa equivalente gracias a la tesis de George Turing, cualquier sistema que sea capaz de emular otra máquina de Turing u otro sistema de cómputo y por lo tanto computar sobre ello y después nosotros aceptábamos, rechazábamos según la máquina original rechaza o acepta. Pero lo bonito es que podemos, en vez de que del estado y llegue a nuestro estado final, nosotros podemos hacer que en vez de que el estado sea el final, no sé, tirarnos y seguir computando en otros sistemas y hacer cualquier cosa, escribir, puede ser miles de cosas. En particular, podemos entonces, con esta máquina universal, hacer otras cosas y sobre el cómputo. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de decidir aceptar o rechazar lenguajes que se definen a partir de sistemas de cómputo, o sea, máquinas de Turing. Entonces nos cabe la pregunta, ¿hay algo que las máquinas de Turing no puedan computar? Ese algo que no pueda computar mi sistema de cómputo carecía de sentido cuando hablábamos de autómatas finitos, porque los autómatas finitos computan hasta que se les acaba la cinta y el lenguaje que no estaba definido para los autómatas finitos se resolvía con los autómatas con pila. Lo mismo pasa con el autómata con pila, computa hasta que se le acaba la cinta, y si es que teníamos algún problema, nos saltábamos al siguiente lenguaje, el de los autómatas con, eh, perdón, a las gramáticas libre de contexto, en los lenguajes dependientes del contexto, ahora nos saltamos, y en los lenguajes dependientes del contexto ya estábamos en máquinas de Turing, pero es con una restricción, con la máquina de Turing con memoria limitada, que eso nunca lo hablamos y no cae más que es eso, una máquina de Turing con un tape que es finito. Entonces, ahora que estamos en máquinas de Turing y estamos en los lenguajes más poderosos, ¿hay lenguajes que no se puedan decidir? En particular, en 1936, el señor Turing, que es el mismo que describió las máquinas, se le ocurrió el siguiente problema. Problema del alto. El problema del alto es un lenguaje que se define a partir de la descripción de una máquina de Turing junto con su entrada, tal que es la descripción de la máquina de Turing junto con la entrada X pertenecen al lenguaje si M computa X y para, ya sea en un estado de aceptación o rechazo, pero para. ¿Cuándo no para? Recordemos que nosotros en C o en otros lenguajes, Java, tenemos cosas así, un while 1, y eso nunca para, ¿no? En máquinas de Turing tenemos cosas como, por ejemplo, si tuviéramos una instrucción del estilo 1, 1 sin movimiento,
Y justo en ese estado en particular estamos leyendo 1. Se queda pegado para siempre. Claro, esas cosas son fáciles de detectar, pero pueden que hayan algunos ciclos que sean menos intuitivos de detectar. Entonces, la pregunta ¿es el lenguaje definido por HP, Hunting Problem, posible de decidir? O sea, ¿podemos construir una máquina que, dada la descripción de una máquina otra y una entrada, decida el problema? Vamos a intentarlo. Supongamos que existe una máquina que se llama SU. La máquina SU recibe dos entradas. En la cinta 1 recibe la descripción de la máquina de Turing y en la cinta 2 recibe un input para dicha máquina de Turing. Entonces, SU va a emular MNX. Entonces, SU va a parar, o sea, más que nada que parar, va a aceptar, aceptar, o sea, termina en un estado final de aceptación si M, X para. Por caso contrario, va a rechazar si M con X no para. O sea, estamos asumiendo de que SU es la máquina que resuelve el problema HP. ¿Algún problema hasta el minuto? ¿Hay algo que haya dicho que no se entienda? Porque esta es una demostración algo técnica, por lo tanto, vamos a ir paso por paso y lo que no se vaya entendiendo es mejor explicarlo inmediatamente. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Simplemente estamos asumiendo de que esta máquina SU, que es una máquina universal, existe, que es capaz de decidir si es que otra máquina va a detenerse o no. Dado que SU existe, yo voy a definir la máquina D. Y la máquina D con entrada X funciona de la siguiente manera. Si SU de X, X, o sea, la máquina D ocupa la máquina SU y la descripción de la máquina para que le pasa a SU es la misma entrada X y la entrada también va a ser misma entrada X. Porque usted sabe, toda cosa se puede escribir en binario, así que es una cadena de binarios. Entonces, si SU X, X acepta, entonces lo que voy a hacer es parar. Por el caso contrario, si S de U de X, X rechaza, lo que voy a hacer es quedarme en un loop infinito. O sea, voy a conectar la máquina a un estado que lo que haga sea hacer un loop infinito cualquiera. Y nunca terminar. Esto de que está acá es súper factible porque un estado de aceptación es simplemente un estado final. Entonces ese estado final, yo lo que hago es dejar de que sea final y si SU acepta, creo que lo escribí al revés. Déjenme corroborar. Si SU acepta, no. Claro, lo escribí al revés. Vamos a hacerlo al revés. Si SU rechaza, para. Y si SU acepta, se queda en un loop. Ahí sí. Entonces ese estado que era antes era de final, lo que hago es conectarlo a un estado que lo que hace es eh, en cualquier cosa binaria quedarse pegado de manera infinita. Y como todo está codificado en binario, no hay problema. Y en el caso del rechazo, que recuerde que si tengo para en
en un estado que no es final, lo que hago es que todos los estados no finales, con la instrucción que falta, se lo mando a un solo estado final. Así que eso es factible de hacer sin ningún problema. Entonces, ¿alguna duda? Si no, continuamos. Entonces, finalmente, yo voy a hacer lo que se llama el argumento de contradictorio. A D la voy a alimentar con la descripción en binario de la máquina D, cosa que siempre se puede hacer. Si es que D es una máquina de Turing, la puedo codificar en su lista de instrucciones y pasársela codificada en binario a la misma máquina D. ¿Qué va a pasar? Voy a escribir esto mismo que está aquí, ¿ah? Si SU de D, D rechaza, entonces paro. Si SU de D, D acepta, entonces loop. Veamos. Si SU de D, D rechaza, vamos a la descripción de SU. Si SU de D, D rechaza, quiere decir que la primera entrada, o sea, la máquina D, con la segunda entrada, o sea, alimentada con la descripción de la máquina D, no para. Pero acabo de decir que D, D para. Entonces, como una afirmación dice que para y la otra dice que no para, lo que pasa es que llegué a contradicción, porque no pueden ocurrir las dos cosas a la vez, o para o no para. Ahora, si D, D se queda pegado en un loop, es porque SU de D, D aceptó. Y lo que dice aquí de SU de D, D es que acepta si es que D, D paró. Pero acá acabo de decir que quedó en un loop. También tengo una contradicción por ese lado. Por lo tanto, como en ambos caminos que intenté tomar llegué a dos contradicciones, alguna cosa que yo asumí de que era cierta es falsa. Ya dijimos que esta máquina es muy fácil de construir. Por lo tanto, la única opción que nos queda es esta máquina. La máquina SU asumimos de que existía. Así que, por contradicción, demostramos que es imposible de que exista. Eso implica que el problema del alto es imposible de resolver. No existe una máquina de Turing que resuelva el problema del alto. ¿Alguna duda o consulta? Hay esta explicación con un cachitito más de detalle y quizá un poco mejor explicado también, lo pueden encontrar en los videos de YouTube que están en la página. Profe, ¿con qué estaba comparando el problema del alto? Con nadie. No lo comparé con nadie. Simplemente dije que el problema del alto es imposible de resolver por un argumento de contradicción. Entonces, si es que se entiende, vamos a pasar al siguiente tópico. Después, al final de la clase, entonces resuelvo algunas dudas que puedan haber generales. Entonces, dado que el problema del alto es demostrado imposible sin tener comparaciones, entonces sirve como ejemplo para comparar con otros problemas para demostrar que son imposibles. Y para eso se ocupa lo que se llama la reducción Turing.
Reducción Turing. Entonces, la reducción Turing lo que es que relaciona dos problemas, dos lenguajes. El lenguaje A lo relaciona con el lenguaje B en una especie de orden y se significa con esta escritura. Esta escritura significa que A es más simple que B en el sentido de Turing, de computabilidad. Por lo tanto, si es que A fuera imposible de resolver, B sería imposible de resolver. Así que vamos a especificar cómo es que podemos hacer esta relación. Para hacer dicha relación debe existir una función f computable. ¿Qué significa función f computable? Que existe una máquina de Turing que es capaz de computar todas sus entradas. Dado que si la palabra W pertenece al lenguaje definido por A, sí y solo si f aplicado a W nos computa algo, una palabra, que va a pertenecer al lenguaje B. Y en ese sentido, no necesitamos resolver A con su algoritmo, sino que basta resolver con el algoritmo de B para resolver A. Un ejemplo, el problema de la multiplicación de A, B, o más bien el problema de la multiplicación, es Turing reducible al problema de la suma. ¿Por qué? Porque A por B es igual a A más A más A más A B veces. En ese sentido, no necesitamos ocupar el algoritmo que multiplica, sino que ocupamos el algoritmo que suma para resolver el problema. Y por lo tanto, en términos de Turing, la multiplicación es más simple que la suma. Y ahí es que se fijan que hay un truco ahí. Cuando nos referimos a que es más simple, no es más simple porque se demore menos o se demore más, sino que es más simple porque no necesita computar algo especial. Vamos a ver un ejemplo en particular. Dos en realidad. El primero es que voy a hablarles del problema del vacío. El problema del vacío son aquellas máquinas M, tal que M para con la entrada palabra vacía. Ese es un problema que no conocemos y que cae muy bien la pregunta, ¿será este problema posible de resolver? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar la reducción Turing. Entonces, con el problema del alto, que definimos la vez anterior, voy a demostrar que es más simple en Turing que el problema del vacío. Por lo tanto, como el problema del alto es imposible, el problema del vacío va a ser imposible. Para ello, debo encontrar mi función f. Así que, ¿cuál es mi entrada para el problema del alto? Una máquina m y una entrada x. Con eso, voy a ocupar mi función f para crear una máquina n. Esta máquina n lo que va a hacer es lo siguiente. En su estado inicial, solo si es que lee símbolo blanco, va a escribir el primer carácter de la entrada y va a avanzar a la derecha. En Q1, solo si sigue leyendo blanco, va a avanzar a escribir el segundo símbolo de la entrada X y va a avanzar a la derecha. Esto sigue, hasta que escribo el último símbolo de mi entrada. Voy a un estado auxiliar A, que lo que hace es, si es que leo 0, supongamos que está en binario, o leo 1, lo que sea, siempre retrocedo hasta encontrar blanco, de ahí avanzo un espacio y aquí entro en la máquina M. En otras palabras, la máquina la máquina N, si es que la entrada está vacía, escribe X y ejecuta la máquina M. Por lo tanto, N pertenece
al lenguaje definido por el problema del vacío, o sea, n para la entrada vacía, si, solo si, m,x pertenece al lenguaje del problema del alto. O sea, m,x para. Como esto es así, y la función f es siempre computable, porque el largo de x es siempre finito, entonces esto es cierto. Y dado que eso es cierto, entonces el problema del vacío es imposible de resolver porque es más difícil que el problema del alto, que ya demostramos anteriormente que es imposible de resolver. ¿Dudas, consultas? En la mañana me preguntaron por alguna aplicación que podría tener esto, que tuviera algo de sentido. Bueno, vamos a intentar un problema que tenga algo más de sentido. El problema de la igualdad es, dado dos software o máquinas de Turing m,n, responde sí si es que para toda entrada m,x resulta resultado, lo que escribe en la cinta, igual a lo que escribe n,x. En otras palabras, el problema de la igualdad responde verdadero si es que dado dos máquinas de Turing o dos software, los dos software son en términos computacionales idénticos, o sea, que para toda entrada responden exactamente lo mismo. Es algo muy aplicado. Podríamos saber si es que dos programas exactamente hacen lo mismo. El problema de la igualdad, que es, ustedes ven que sería muy, muy bueno tener algo que nos pudiera resolver este problema, es lamentablemente imposible de resolver. Y para dar eso, voy a ocupar el problema de la totalidad. Que esto, recuerden que el problema de totalidad es tarea suya, demostrarme que es imposible de resolver. El problema de totalidad es, dado una máquina que voy a llamar M', para toda entrada M', x para. Así que voy a ocupar una reducción de la totalidad en Turing al problema de la igualdad de la siguiente manera. Tengo mi máquina M' y a través de una función f lo que voy a hacer es construir dos máquinas. La máquina 1, que es la máquina n', que lo que hace es que toda entrada n' la va a ignorar y n', x va a escribir en la cinta la palabra SI. ¿Cómo hace eso? Si lo hacemos en notación modular, es borrar a la derecha hasta encontrar blanco, escribe el símbolo S, escribe el símbolo I, retrocede dos espacios. Y esta sería la notación modular de la máquina n'. Por lo tanto, la máquina n' existe, no hay ningún problema en ello. Ahora voy a hacer mi segunda máquina, que es mi máquina M'. Y la máquina M' lo que hace es que M2', porque la máquina M', perdón, es esta. La máquina M2' lo que va a hacer es ejecutar M' con X y luego cuando termine va a escribir en la cinta los símbolos SI. Solo si termina, obviamente. Por lo tanto, M2', la que creé aquí, y N', la que creé acá, son exactamente iguales, o sea, pertenecen al lenguaje de la igualdad, si y solo si M' pertenece al lenguaje de la totalidad. ¿Por qué? Porque si existiera una entrada que no parara, en la máquina n va a parar y va a responder sí. Por lo tanto, sus respuestas son distintas. Así que, con eso se demuestra que el problema de la igualdad es efectivamente imposible de resolver.
Eso es todo. Esa es toda la materia que les tengo que pasar por este año. Entonces, de ahora quedan poco menos de 15 minutos y voy a resolver consultas en general hasta que se nos acabe el tiempo. Nicolás me pregunta si es que puedo hacer un problema parecido al problema del ejercicio 1. La verdad es que nosotros hemos hecho muchos problemas en Turing que han resuelto problemas, pero lo que les voy a decir es una ayudita para que resuelvan el problema 1, porque parece que algunas personas, a pesar de que estamos en tercero, les cuesta programar, porque la máquina de Turing es programar. Si usted tiene una palabra W, que tiene W1, W2, W3, hasta WN, que está en la cinta 1, y en la cinta 2 tiene una palabra B1 hasta BN, un gato. Luego tiene otra palabra intermedia que voy a llamar U1 hasta UN, UEM, M, este es N, son todas letras distintas. Así que mejor voy a ponerle otros nombres. Este es de tamaño W, este es de tamaño B, este es de tamaño U. Gato, y finalmente otra palabra ¿qué letra me queda? R. R1 hasta R de tamaño R. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, obviamente voy a escribir esto como una palabra más larga. 1 hasta W. Tienen que primero corroborar de que esta parte son iguales, luego corroborar que esta parte son iguales, y después encontrar esta palabra dentro de lo que queda. Y con eso resuelven el problema. No es nada más que eso, es extremadamente simple. Profe, ¿Sí? yo le había mandado uno que no, creo que se lo había mandado por correo. ¿Cuál? ¿Uno Em, que era una máquina que era como una línea con dos cuadrados abajo? no, que era con el que tenía los sigmas. El que tenía los sigma. Ah, es Franco, ¿no? Sí, El que tenía los sigma. ¿Ya? y usaba una lógica, bueno, un poco distinta a lo que tiene usted, ¿Ya? porque no ve lo que hay entre medio, sino que ve lo que necesita el gato para continuar un poco el lenguaje. Em, y creo que me había dicho, bueno, lo último que me mandó era que si ese sigma yo lo reemplazaba por una variable x en este caso, por poner un ejemplo, y si yo quiero simbolizar cuando tengo arriba leo la cinta X, que puede ser 0 y 1, y abajo quiero cualquier cosa que sea distinto a X, le puse una exclamación X. ¿Es válido eso? Lo que usted quiera, mientras me lo explique, tiene que explicarlo de manera explícita en lo que Ah, usted me ya. mande. Ojo, profesor, esto que voy a ocupar es la anotación de este ejercicio. X va a simbolizar cualquier cosa que es 0,1. Exclamación X simboliza cualquier cosa que sea el distinto de 0,1, 0,1 complemento, por ejemplo. Eh, Ah, ya. Me lo tiene que explicar, ya sea en palabras, en simbología matemática, pero tiene que estar explícito Ya. para que yo cuando lo revise sepa a lo que me estoy enfrentando. Ya. Para finalizar la idea de que había tenido antes, lo que hace es, claro, corroborar la palabra del medio, lo que sobra a la izquierda es el primer gato, lo que sobra a la derecha es el segundo gato y los copia a la cinta 3 y a la cinta 4 cuando corresponde. Es muy simple. Así que esa es la idea. Ahora, ¿cómo escribir la máquina de Turing? Pucha, hemos hecho miles de ejercicios que son iguales. Acá lo que hace es corroborar uno a uno que los símbolos son iguales hasta leer el primer gato. Luego se va al final. Luego retrocede corroborando que todo lo que lee son iguales hasta encontrar el gato recorriendo hacia atrás. Y luego, cuando tiene las palabras que le quedan, se ubica en la primera letra que no es gato
y hace una comparación con lo que está acá arriba. Y eso lo hemos hecho con autómatas finitos. Y la máquina de Turing es un autómata finito si es que usted lo que lee, lo escribe y avanza a la derecha, es un autómata finito. Esto es una instrucción de autómata finito. Entonces, corrobora que toda la palabra está arriba y si encuentra la palabra completa, las borras, o no, si no quiere la borra, lo deja ahí tal cual, o la marca, no sé, y de lo que está a la derecha de la palabra que encontró en la cinta 1, es lo que es el segundo gato, y lo que está a la izquierda de la palabra que encontró es el primer gato. Muy, muy simple. Señor Joaquín pregunta, para el problema E, el que se reduce es el de la totalidad hacia el problema del alto. Ah, para el problema 2 me imagino que se referirá porque el 2 y la E en su teclado están bien cerca. Lo que usted tiene que hacer, obviamente, es que yo quiero demostrar que totalidad es imposible, sabiendo que el HP lo es. Entonces, lo que hace es que si el HP sabe que es imposible, hace esto. Porque dado que HP es imposible y total es más difícil que HP, entonces total va a ser imposible. Esa es la forma de demostrar que total es imposible. Entonces, lo que les pido es hacer esta reducción. Es extremadamente simple. De nuevo, quiero que todo el mundo se saque un 7 básicamente. Y créame que esa está tal cual en Internet. Busca por el problema de la totalidad, en inglés obviamente. Y casi el primero o segundo resultado que está en Google está la demostración con el problema del alto. Es extremadamente simple. Lo único que le pido es que lo entienda y lo escriba usted con sus propias palabras. Si se podría entregar el viernes, no, 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 por varias razones. La razón número uno y principal, que tiene que ver con este curso, es que yo tengo que tenerle las notas lo antes posible para que usted pueda estudiar, pues, para el que lo necesita, obviamente, para la evaluación integradora, que es el jueves 27, jueves, jueves 27, el jueves 27 va a ser. Entonces, como está agendado, si lo corro un día, va a pasar todo el fin de semana porque no voy a trabajar el fin de semana revisándolo esto. Y entonces recién el lunes en la tarde, martes en la mañana vas a ver la nota para estudiar para el jueves. Es muy encima, no puedo retrasarlo. Esta tarea por algo se los di con tiempo para que la parte uno la hicieran con tiempo, que es, insisto, la parte uno es extremadamente simple, tienen que simplemente usar la misma idea que usé acá, siempre que sepan trabajar con máquina de Turing y es la idea, practiquen, escriban, programen, es una programación. Y la parte 2 está en internet. Llegar, entender y copiar. No llegar y copiar. Entonces, esto se hace en cuanto la parte 2 se demorará cuánto en copiar 15 minutos. Y la parte uno que ya la parte uno es un poco más de escritura, tiene que hacer un dibujito, puede que le tome ya una hora. Así que no puedo retrasarlo. Aunque quisiera. La verdad es que sí me gustaría retrasarlo, pero no puedo. Insisto, no sea problema, el problema uno es muy simple. Lo que hace es ver que coincidan uno a uno en la cinta 1 y 2 hasta encontrar el primer gato. Se va al final, va corroborando de atrás, de hacia adelante hacia atrás, que todo sea igual hasta encontrar de nuevo el gato. Después se va a quedar con gato, gato, algo entre medio y arriba una palabra. Entonces lo que está entre medio de los gatos lo encuentra arriba. Y eso es muy fácil de hacer, se puede hacer con un automata finito y de hecho está en uno de los videos del curso cómo hacerlo con un automata finito. Y cuando encuentre la correspondencia, lo que está a la derecha es lo que responde al segundo gato, luego retrocede porque usted sabe que todo lo que encontró ahí es exactamente igual y después todo lo que está a la izquierda es el primer gato. No puede ser más simple.
Ahora, si tiene alguna duda respecto a cómo hacer alguno de esos pasos, pregunte. Nos quedan poco más de 4 minutos y medio. De más que lo hago. ¿Hay alguno de esos pasos que le mencioné que no sabría cómo hacer? Como nadie habla, yo asumo de que efectivamente todos los pasos son factibles de hacer. Usted sabe cómo hacerlos, por lo tanto, deberían entregármelo incluso hoy día, no deberían demorarse nada. Insisto, no se complique. La tarea, la asignación 3 es fácil. Lo único que tiene que hacer es sentarse a escribirlo y después corroborar que lo que escribió está bien. Y para corroborarlo, hace una seguidilla de cómo computa la máquina de Turing. Hay mucho material que les he puesto disponible para que usted lo vaya viendo. Me puede consultar en los correos y tiene hasta mañana, hasta el final del día para hacerlo. Y es algo que debería ser relativamente fácil, en tiempo corto. Profesor, Sí, yo tengo una duda, pero creo que no se la había respondido a Franco. En el tema de las instrucciones de la máquina de Turing, en el momento de leer, escribir, ¿podemos simplificar para no escribir se lo cero? respondí a Franco. Sí, Tiene que usted simplificar. Si usted quiere simplificar, escriba una variable y me especifica qué significa, nada más. ya, no hay restricción en eso. No, No, yo preferiría que ocuparan notación modular porque la máquina les quedaría muy chiquitita, pero si no quieren ocupar notación modular y quieren ocupar la notación de Turing normal, háganlo y si quiere se ahorra un par de cosas. Pero como son dos símbolos, en realidad lo que se ahorra es una instrucción, no mucho más que eso, porque va corroborando igualdad. claro. Ya, Entonces el gracias. ahorro no es tan trascendental, pero si lo quiere hacer, bien. Franco me dice que tiene de repente 4 combinaciones. Sí, ya, se ahorra un par de combinaciones más adicional. Con blanco. Depende, porque generalmente cuando usted quiere leer una letra, no quiere leer blanco. Depende cómo usted lo programa en realidad. Pero yo creo que si yo lo programara, lo único que tengo que corroborar es que son iguales, luego del otro lado que son iguales, y ahí simplemente serían dos instrucciones. Y la parte del medio, que haría un autómata finito, sí, probablemente resultaría quizá más largo, ¿sí? Pero no, yo creo que se ahorra, si se ahorra, hágalo nomás. ¿Para qué nos vamos a estar eh, eh, complicando? Cuando son distintos se devuelve, depende, porque cuando es distinto, usted puede usar la construcción del autómata finito para no necesariamente devolverse, sino que jugar entre estados. Recuerda que nosotros vimos al principio, hay un video que dice la utilidad de un autómata finito y un autómata finito de cómo encuentra un patrón en un texto. Entonces no necesita necesariamente devolverse, pero si lo hace también está bien. No hay drama, hágalo como usted le acomoda. Nos queda menos de un minuto, así que nos vamos a despedir. Ojalá nos veamos el próximo semestre en análisis y diseño de algoritmos, para los que aprueben. Y los que no, no, ojalá que todos aprueben. Ya. Adiós. Adiós. Chau.